¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en el audio anterior empecé a desarrollar la historia de Roboam y Jeroboam como ejemplo de anteliderazgo, que es el tema que nos ocupa en el audio anterior y en este audio, ¿no? Dentro del ciclo de las parábolas del Señor, ¿no? Que nos van llevando a diversos temas que vamos desarrollando, ¿no? Según van apareciendo, ¿no? Entonces les decía que, y les recomiendo si les interesa escuchar el audio anterior, esta es su continuación directa, les decía que Roboam no siguió el buen consejo de los ancianos, se equivocó, ¿no? Trágicamente, y siguió el consejo de los jóvenes que le aconsejaron aumentar la presión fiscal y en general seguir sometiendo con dureza, ¿no? Con disciplina al pueblo, como si el pueblo fuera un niño, ¿sí? Entonces aparece aquí Jeroboam, que es, les repito, lo que hoy llamaríamos un populista, un demagogo, ¿no? De izquierda o de derecha, ¿no? Porque la demagogia y el populismo puede ser tanto de izquierda o de derecha, como lo sabemos hoy perfectamente. Entonces el rey, dice el texto, ¿no? Respondió con dureza al pueblo, etcétera, ¿no? Y le repite lo que al pueblo, ¿no? Que está ahí reunido, a las tribus de Israel, las 12 tribus, que tienen su origen en los 12 hijos de Jacob, ¿no? Jacob es Israel, Israel es Jacob, ¿no? Entonces el rey no escuchó al pueblo. Y entonces, ¿cuál es la reacción de Israel? Inesperada para Roboam, porque Roboam cree erróneamente que la paciencia del pueblo es ilimitada, y en realidad el pueblo, aunque generalmente, como todo pueblo, es obediente y paciente, ¿no? Y manso, finalmente explota, ¿no? Y entonces el pueblo recuerda algo muy importante, que Roboam es hijo de Salomón, que Salomón es hijo de David, y que David no representa a todo Israel, sino solamente a una tribu de Israel, ¿no? A una sola tribu. Y entonces nace en ellos esta conciencia separatista que llamaríamos hoy, ¿no? O sea, cada tribu es cada tribu, y esto de que somos una nación entera, en fin, es algo posterior, que pertenece a la época posterior de los jueces, pero inicialmente cada tribu tenía su propio líder, ¿no? Es decir, nace en lo que se llama también el separatismo o el aislacionismo, ¿no? Que vemos hoy, por ejemplo, en algunos países como España, por ejemplo, ¿no? Y otros países que desean como separarse de su metrópolis, ¿no? O de su capital. Son tendencias habituales que encontramos en la vida política, ¿no? Y también en la iglesia, ¿verdad? Es decir, el cisma de Oriente, por ejemplo, ¿no? Entre la iglesia romana y la iglesia de Constantinopla, tiene algo de esto, ¿no? ¿Por qué los griegos tenemos que someternos a los latinos, por ejemplo, ¿no? Claro, Roma era latina, y así, etcétera. ¿Por qué los ucranianos tenemos que someternos al patriarcado de Moscú? ¿O por qué los americanos tenemos que ser miembros de tal iglesia cuya capital está en otro continente? ¿Por qué no podemos ser nuestra propia iglesia, ¿no? Aquí cerquita hay una iglesia en la localidad de Garín, provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo vivo aquí. La Iglesia Católica Argentina se llama. Bien, hay una capilla, San Expedito se llama la capilla, ¿no? Ellos se presentan como católicos. Claro, ¿por qué no puedo hacer mi propia iglesia? La Iglesia Católica Argentina, ¿no? En fin, tendencias, digo, normales, que van en contra, obviamente en este caso, del plan divino. A tus tiendas, Israel, dice, ¿no? Jeroboam, que encuentra la oportunidad para separar a Israel de Judea. Mira ahora por tu casa, David. Todo Israel se fue a sus tiendas. Entonces el rey Roboam envió a Adoram, que y sigo, ¿no? Y el rey Roboam se apresuró a subir en su carro a Jerusalén y armó un ejército, etcétera, para ir a pelear contra Israel. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, ¿no? Porque Judá y Benjamín habitaban en el sur, ¿no? En lo que es el Judea, ¿no? Reunió a 180.000 hombres, guerreros escogidos, para pelear contra la casa de Israel. Fíjense qué tragedia, ¿no? Empieza una guerra civil, una auténtica guerra civil, y restituir el reino a Roboam, hijo de Salomón. Bien, entonces se prepara la guerra. Entonces, fíjense ustedes la tragedia,
que el pueblo que acaba de separarse de su legítima autoridad para no tener que pagar impuestos tan altos, ahora no deberá pagar impuestos sino pagar con su vida, porque deberá enfrentarse en una guerra desigual contra el ejército de Roboam, ¿no? Vale decir que, como decimos aquí, ¿no? De Guatemala a Guatepeor, ¿no? O sea, la solución es peor que el remedio. Esto es lo que sucede generalmente cuando suceden golpes de Estado y revoluciones, ¿no? Guerras civiles y destrucción, ¿no? Porque no hay nada peor que la guerra civil, ¿no? La peor guerra es la guerra civil. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo: dile a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda su casa, no suban, no peleen contra sus hermanos, los hijos de Israel. Vuelvan a su casa, porque de mí ha venido esto. Es decir, que el Señor le comunica a Roboam que esta división trágica de la nación judía en dos naciones, que es la nación de Israel y de Judá, en definitiva ha sido permitida por Dios. De mí viene esto. Bien, entonces hago un resumen. Roboam se endurece, se enceguece, no escucha las pretensiones razonables de su pueblo, no ve, no siente lo que está pasando, no discierne, no se da cuenta que está perdiendo su autoridad al endurecerse. Tampoco se da cuenta que hay una persona llamada Jeroboam dispuesta a quedarse con el poder, a arrebatarle el poder a Jeroboam, ¿no? Porque Roboam cree que su poder es indiscutible, es inmutable, porque es un poder que viene de Dios y que todos lo acatarán ciegamente, ¿no? Esta es la concepción legal del poder, ¿no? La concepción legalista, lo que un autor llama el posicionamiento. ¿Qué significa esto? Mi poder es legítimo y como mi poder es legítimo, yo decido lo que quiero, porque mi poder está sostenido en su legitimidad. Y no es suficiente. A la pregunta, ¿es suficiente que el poder sea recibido en forma legítima? No, no es suficiente, porque el poder no solamente debe ser recibido en forma legítima, sino que debe ser ejercido en forma legítima. ¿Y qué significa en forma legítima? Debe ser ejercido para el bien común del pueblo. Cuando se ejercita el poder en forma arbitraria, para oprimir a los súbditos, ese poder deja de ser legítimo. En esa medida pierde su legitimidad, ¿no? Entonces tenemos que distinguir, obviamente, dos aspectos del poder, que son la recepción y el ejercicio. Sí, tu poder es legítimo, pero tu ejercicio no. Bien, fíjense ustedes que esto del poder y de la autoridad, ¿no? En la Sagrada Escritura, sobre todo en los Evangelios, el término poder se dice en griego exousia y no se distingue estos términos poder, autoridad, derecho, facultad, libertad, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, aclara San Mateo, ¿no? Que es una observación de él, de Mateo, que ustedes saben es uno de los 12 apóstoles, que era recaudador de impuestos, entre paréntesis, ¿no? Las multitudes se admiraban de la enseñanza de Jesús, porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, exousia, y no como los escribas. ¿En qué consiste la autoridad, ¿no? del Señor? La autoridad del Señor no es institucional. Esto es importante, ¿no? Porque la institución es importante para nosotros católicos, ¿no? u ortodoxos. Es importante porque nosotros tenemos una fuerte conciencia institucional. Pero como me dijo una vez una persona sabia, esta es nuestra fortaleza y al mismo tiempo nuestra debilidad. O sea, la conciencia institucional, diríamos, ¿no? Porque nos afirmamos demasiado, nos apoyamos demasiado en el carácter institucional de nuestra autoridad. He sido designado, nombrado párroco, predicador, catequista, docente, bien, pero los escribas tenían autoridad institucional porque ellos hacían la carrera de rabinos. Y sin embargo, las multitudes se dan cuenta, perciben que Jesús habla como quien tiene autoridad, mientras que los escribas, teniendo autoridad institucional, no tienen autoridad real, digamos, ¿no?
para distinguirla de la autoridad institucional, ¿no? ¿Y qué es lo que te da autoridad real? Bueno, depende de lo que hagamos, ¿no? Obviamente, en el caso de la docencia, lo que te da autoridad real es el conocimiento profundo, amplio del contenido que tenés que transmitir, ¿sí? Pero cuando se trata, por ejemplo, del liderazgo social, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un amigo cura que trabaja en una villa, ¿no? En una villa, en Argentina llamamos villa o villa miseria, a los barrios muy pobres, ¿no? Que se arman así un poco a la buena de Dios, generalmente en los suburbios de las grandes ciudades, ¿no? Un poco como las favelas en Brasil, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, este cura, él vivía en la villa, ¿no? Vivía en una casucha de estas, y entonces él tenía amigos, y cuando necesitaba algo para alimentos o ropa o material, ¿no? Ladrillos para construir algo, la gente lo ayudaba. Lo ayudaba con alimentos, con ropa, en fin, un poco con dinero, ¿no? Entonces luego el obispo lo nombró a él, lo trasladó a una parroquia de clase media del centro de la ciudad, ¿no? Pero él siguió ligado a la villa emocionalmente con sus antiguos parroquianos, ¿no? Y siguió como intentando reunir recursos para la villa, para los pobres, siendo él ya párroco de una parroquia de buenos ingresos. Y él me dijo, charlando, que curiosamente sus amigos y colaboradores dejaron de ayudarlo. ¿Y qué es lo que había cambiado? ¿Qué es lo que cambió? En realidad las necesidades de la gente no cambiaron. O sea, la villa siguió siendo villa. Los benefactores tampoco cambiaron, porque siguió gente buena que lo quería ayudar. Él tampoco cambió. No es que se convirtió en un, no sé, en un ricachón. Siguió siendo lo mismo, en la misma persona. Pero él se había mudado físicamente de la villa a la ciudad. Y eso lo hizo perder su autoridad ante los benefactores, que dejaron de ayudar a la villa, a la gente pobre, ¿no? O sea, se debilitó su liderazgo, no porque él haya sido incoherente, sino por el cambio ¿no? Que es en definitiva superficial, ¿no? O sea, hay como una especie de conflicto que la gente percibió y se debilitó como su solidaridad, ¿no? Porque hay que ser honestos, nosotros generalmente nos movemos por apariencias, ¿no? Entonces le doy un ejemplo, ¿no? Que me parece a mí que resume un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Es muy interesante, es como una especie de experimento social que un gran violinista llamado Joshua Bell realizó en el año 2007, lo van a encontrar en internet, ¿no? En YouTube. Joshua Bell es un violinista tan importante, ¿no? Que toca en las grandes plazas de música clásica, ¿no? Del mundo, ¿no? No sé, en la Ópera de Milán, ¿no? No sé, en Teatro Colón de acá, de Buenos Aires, ¿no? En Nueva York, en Washington. Y quienes desean escucharlo tienen que pagar, no sé, $300, $500, ¿no? Y lo pagan con gusto, porque es Joshua Bell, no es cualquier cosa, ¿no? Aparte, Joshua Bell toca en un violín Stradivarius, ¿no? Que ustedes habrán escuchado hablar de esta marca icónica, ¿no? De violines, que cuesta su violín $3,5 millones, ¿sí? Bueno, ese es Joshua Bell, que toca muchas veces la música de Bach. Bien, entonces Joshua cierto día bajó al metro, ¿no? Al subte de Washington, sacó su Stradivarius, mientras que la gente va y viene, ¿no? Así, para tomar el tren, sacó su Stradivarius de $3,5 millones, vestido él así como cualquiera, y empezó a tocar la música de Bach, gratis, ¿no? Bueno, al final del día había recaudado $35. Todos pasaban delante de Joshua Bell, quizá rumbo a la ópera donde tocaría Joshua Bell. No, paradójicamente. Recaudó $32. O sea, ¿qué es lo que cambió? ¿Por qué la gente paga $500 para escuchar aquello que no escucha ni siquiera por 50 centavos de dólar? Joshua es el mismo, el Stradivarius es el mismo, la gente es la misma, la música es la misma, Bach es el mismo, pero cambió el lugar y cambió todo. Y eso es lo que le pasó a mi amigo.
decir, él al mudarse de la villa a la ciudad, la gente dejó de sentir lo que necesitaba sentir para sacar su billetera y ayudarlo, en fin, no a él, sino a la gente, ¿no? Porque la billetera generalmente es lo último que nosotros sacamos, ¿no? Y usted dirá, bueno, no es justo. Claro que no es justo, no lo es, ¿no? Es decir, es tan justo como que Joshua Bell, luego de tocar 8 horas a Bach en el allá recaudó $35. No es justo, pero es humano. Así somos los hombres. Los hombres nos guiamos generalmente por apariencias. Esto es importante, estamos hablando del liderazgo, ¿no? Por eso San Pablo dice que en la carta a los tesalonicenses, la primera, dice a los cristianos, absténganse aún de toda apariencia, ¿no? En griego, eidos, de mal. Aún de toda apariencia de mal, ¿no? Es lo que decía, creo que Julio César, ¿no? No solamente hay que ser, sino que también hay que parecer. Bien. Entonces esto de las apariencias, ¿no? Que muchas veces son necesarias, ¿no? A causa de la superficialidad casi crónica que nosotros los hombres sufrimos. Claro, hay apariencias y apariencias, ¿no? Un amigo mío me decía, un buen muchacho, claro, yo sufro, él me decía, una disonancia cognitiva, me decía él es profesor universitario, cuando veo al Papa hablar acerca de los pobres a través de un micrófono de oro. Claro, yo que no creo que el micrófono del Papa sea de oro, pero bueno, claro, bueno, esto es el argumento, ¿no? Famoso de las riquezas del Vaticano, ¿no? Las riquezas del Vaticano. Bueno, algún día vamos a hablar también acerca de esto, ¿no? Pero yo entiendo que es una disonancia, sobre todo en términos de apariencia, ¿no? Porque cuando uno profundiza el tema se da cuenta que detrás de las apariencias lo que hay en estas riquezas es fundamentalmente historia y cultura, ¿no? Arte, y que no le pertenece al Papa ni al Vaticano, sino que le pertenece a la humanidad. En todo caso, el Vaticano es la institución que conserva estas riquezas, pero no la institución que se enriquece con estas, ¿no? Con los museos vaticanos, ¿no? Que fundamentalmente hoy son museos. Pero bueno, tema aparte, ¿no? Bueno, entonces volvamos al tema, ¿no? De Roboam, ¿no? Tremendo porque y porque se divide un pueblo, ¿no? No hay nada más doloroso que una guerra civil. Es decir, además, yo una vez estudiando esto, ¿no? Por ejemplo, y hago un paréntesis, me voy por las ramas, en la guerra de independencia de los Estados Unidos, o sea, de la independencia del Imperio Británico, murieron 50.000 personas. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, ¿sí? La independencia de los estados, de las colonias, ¿no? del Imperio Británico. En la guerra civil estadounidense, o sea, de sucesión, ¿no? En la época de Lincoln, etcétera, del norte y del sur, murieron 500.000 personas. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto más trágica es la guerra civil? En la Argentina sucedió lo mismo. En la guerra de independencia de la Argentina, sí, de la independencia del Imperio Español, no sé cuántos murieron, algunos miles, pero en las guerras posteriores a la independencia, ¿no? Las guerras intestinas que de alguna manera continúan hasta el día de hoy, ¿no? Entre federales, unitarios, ¿no? Estos y los otros, han muerto muchísimas más personas. No hay nada peor que la guerra civil. Bien, entonces Israel se enfrenta a una guerra civil a causa del endurecimiento de Roboam. Roboam es el responsable, el único responsable de la muerte que finalmente se evitó, ¿no? Porque Dios intervino directamente, de la muerte de sus súbditos, es él, Roboam. Y obviamente Jeroboam, que aprovecha el resentimiento de la gente para hacerse del poder, ¿no? El cisma se consumó, el pueblo se dividió. A tus tiendas, Israel. Las 12 tribus se disgregan. Ustedes recuerdan que el primer rey de Israel fue Saúl, perteneció a la casa de Benjamín, ¿sí? En cambio, David perteneció a la casa de Judá, ¿no? Judá. Estamos hablando de los hijos de Jacob, ¿no? Y entonces a esa misma casa, a la de Judá, de ahí viene la palabra Judea y judío, ¿no? A esa casa pertenecía Salomón y Roboam, ¿no? Es la monarquía y es la tribu también
en la cual nació nuestro Señor, ¿no? Bien, entonces, evidentemente siempre existió una tensión entre la monarquía y las tribus, entre el centro judío e Israel dividida en 12 tribus, ¿no? Es la misma tensión que existe en cualquier otra nación que está dividida en estados, en provincias, ¿no? La misma tensión que existe, por ejemplo, entre el pensamiento federal y el pensamiento unitario, que existe también aquí en la Argentina, por ejemplo, ¿no? O en los Estados Unidos entre la Unión y la Confederación. De modo que el sujeto político es la nación, pero la nación está formada por tribus. De repente, las tribus exigen convertirse ellas en sujetos políticos independientes, autónomos, ¿no? Tal como lo pensó Jacob teniendo 12 hijos. Porque la tribu de Judá, siendo una sola tribu entre 12, tiene que tener el poder sobre las otras tribus, ¿no? Eso es lo que predica Jeroboam, ¿no? Entonces, repito, Roboam no puede contener la rebelión en forma pacífica, al contrario, él la provoca y decide declarar la guerra entre Jerusalén y Siquem. Siquem es la capital en aquella época de Israel, que se encuentra a 50 kilómetros de Jerusalén, o sea, son vecinos. Entonces ustedes piensen cómo va empeorando la cosa, porque primero la división, la separación, ahora la guerra civil, la guerra fratricida. Esto es importante porque muchas veces las personas que tienen como un espíritu rebelde y revolucionario, que obviamente es algo en cierto sentido positivo, ¿no? Y rescatable, estas personas carentes de prudencia lo que hacen es empeorar la situación, ¿no? Como sucedió en la Argentina a causa, por ejemplo, del golpe de Estado militar de los años 70, que lo que hizo fue empeorar la situación de nuestro país, que ya era muy desgraciada, ¿no? A causa de la subversión, etc. Entonces falta prudencia, nos falta prudencia. Entonces ahora pasamos de la sartén a la olla, como dice el refrán, ¿no? O sea, no solamente hay que seguir pagando impuestos, sino que vamos ahora a morir en la guerra. Repito, los golpes de Estado y las revoluciones, por más bien justificadas y motivadas que estén, raramente mejoran las cosas. Pero el pueblo es débil, se deja seducir por la prédica populista. Entonces ahora, a causa de la prédica populista, deben sacrificar su propia vida. Surge entonces Semaías, que es un profeta, y le dice a Roboam que se olvide de la guerra. No vayas contra tus hermanos, vuelva cada uno a su casa, porque de mí ha venido esto, ¿no? Bien, con esto entonces cierro esta forma de esta reflexión, ¿no? Que puede ser mucho más amplia, acerca del liderazgo formal o legal, ¿no? Cuando hacemos sostener nuestra autoridad en la institución, en el nombramiento, en la credencial, en las tiras, ¿no? Cuando que en realidad el nombramiento no te hace líder, sino que te posibilita serlo. El nombramiento es una condición, una oportunidad, no es otra cosa, ¿no? De hecho, los grandes líderes o muchos grandes líderes del siglo XX no fueron líderes formales, sino fueron líderes informales, pero que tuvieron muchísima mayor influencia que líderes que tenían diplomas y nombramientos y tiras de general o tronos de presidente o de senadores, ¿no? Por ejemplo, no sé, la Madre Teresa de Calcuta, una monja que andaba ahí socorriendo pobres en las calles de Calcuta. O Martin Luther King, un pastor, ¿no? Un pastor afroamericano, entre miles y miles de pastores que hay en Estados Unidos, ¿no? El líder del movimiento por los derechos civiles. O Nelson Mandela, un convicto que logra el fin del apartheid y la nueva Sudáfrica. O sea, ninguno de estas personas, como de tantas otras, tuvieron un liderazgo formal y sin embargo tuvieron una enorme influencia, ¿no? En la vida de muchas personas. Bueno, espero que sea de su utilidad. Si así fue, le voy a pedir que pongan el like, lo compartan, se suscriban para la difusión del canal. Que tengan un muy, pero muy buen día.